gusto de saludarlos, amigas y amigos. Bienvenidos a Más Allá de la Noticia y un saludo a todo nuestro equipo de Radio Miraflores, La Auténtica. 86 años haciendo comunicación social y ahora ya no de la AM, de la FM, sino que desde las plataformas digitales para todo el mundo. Lo anunciamos más temprano. Hoy día vamos a tener una entrevista muy importante para conocer más detalles de la Convención Constituyente en Santiago de Chile, habida cuenta de que acá en el Perú también hay partidos políticos, sobre todo el de Pedro Castillo, que está postulando una asamblea constituyente. Y además analizar cómo va la coyuntura política en distintos órdenes, ¿no? Tanto de tema en Chile como en Perú. Para ello contamos con el destacado politólogo Jan Flores Quintana, a quien le damos una especial y cordial bienvenida. Jan Flores, un gusto de tenerte en Más Allá de la Noticia. Mucho gusto a todo el equipo que hace posible esta comunicación y esta grata conversación. Yo debo reconocerlo, soy un particular seguidor de lo que pasa habitualmente en toda Latinoamérica y me interesó mucho el programa que tuvieron con José Antonio Torres Iriarte hace algunas jornadas. Lo vi, lo estudié y presto y dispuesto para una grata conversación, aportando una mirada desde Chile, pero por cierto, siempre pensando en todo el continente. Eso me parece muy bien. Hora de Santiago, 8:32, hora de Lima, 7:32. A los amigos les decimos que compartan este contenido y desde ya le invitamos a Jan Flores Quintana que sea parte de esta casa para tener análisis frecuentes, de acuerdo a su agenda, claro está, en este tema latinoamericano. Así que ustedes, amigos, recomienden en este momento, vayan a sus amigos y díganle, ingresen al buscador de Facebook y anoten ahí Radio Miraflores, La Auténtica, y comiencen a compartir esta entrevista. Jan Flores, hay un partido muy joven en Chile, recién tendría 2 años, ¿no? Tendrá 2 años de fundado, el Partido Comunes. Para conocernos más entre el público que nos sigue y también los nuevos partidos que surgen, mira acá en el Perú los partidos tradicionales, los partidos más antiguos como el APRA, que era un partido fundado el 24 en México por allá de la Torre y que diseminó células en varios lugares, y ya en el Perú en 1930 se funda, por ahí también se fundó el Partido Socialista, el Partido Comunista, prácticamente el APRA no participa en las elecciones, ha desaparecido. El PPC, el Partido Popular Cristiano, con más de 50 años de existencia, social cristiano, no participa en las elecciones de Perú, y allá en Chile se conoce mucho del Partido Socialista, del Partido Comunista, pero hoy surgen nuevas organizaciones políticas. El Partido de los Comunes, ¿cómo así surgió este partido? Y que tú lo conoces en mayor detalle y nos podrías contar esa experiencia. Sí, bueno, mi formación política, soy militante de Partido Comunes, eso es lo primero que quiero indicar a propósito de tu consulta, pero haciendo una reflexión, digamos que un poco más histórica y política, debemos recordar que también en su momento Haya de la Torre arma el APRA, siendo joven, digamos, como una formación política que de alguna manera viene a irrumpir para disputar el poder a los poderes que existían en el Perú por allá por, digamos que entre guerras, ¿no? Entre el 17 y el 25, luego de su recorrido por las Europas del joven Haya de la Torre. Por tanto, cada cierto tiempo se crean estas formaciones políticas que vienen a entregar nuevas respuestas a los problemas que las formaciones políticas en curso no logran hacerlo. Eso ha ocurrido en la historia de América Latina, por cierto, ha ocurrido en la historia del Perú, en la historia de Chile, en el que emergen estos partidos políticos o formaciones políticas que de alguna manera capturan un momento, capturan las necesidades de un momento, a partir de su diagnóstico resuelven algunas respuestas, estas respuestas las ofrecen al sistema político desde dentro o desde fuera. Así es que, para responder tu pregunta concretamente, sí, conozco muy bien Partido Comunes, es una formación que compone el Frente Amplio de Chile,
y estamos en la disputa parlamentaria, presidencial, constituyente, en este ciclo histórico que vivimos. Chile nunca ha tenido una asamblea constituyente como sí la tuvo el Perú, el 78, en el que Aya de la Torre fue presidente unánime de esa asamblea constituyente, por su trayectoria política, por su trayectoria teórica y todo aquello. Y en Chile nunca eso ha ocurrido. Nunca hemos tenido un proceso histórico constituyente que tenga las características que este tiene. Solo para puntualizar tres cosas. Esta es la primera asamblea constituyente o convención constitucional 100% paritaria, ¿sí? Sí. 100% electa por cada uno de sus miembros. Y otro elemento que añadir es que tiene representación de los primeros pueblos o las primeras naciones. Estos tres elementos constituyen algunas características importantes de este proceso. Por cierto, las tres constituciones que Chile ha tenido, en 1825, 1927 y 1980, no tuvieron este carácter democrático, si se quiere, sino que solo fueron instancias supraparlamentarias o hechas en estado de excepción, en el que se escribe y mandata y establecen un ordenamiento o el máximo ordenamiento jurídico, político y económico de la nación. Ahora, Jean Flores, hay algo muy importante que acabas de mencionar, y Aya de la Torre, quizás en el Perú ha habido sectores de ultraderecha y de ultraizquierda que han sido muy mezquinos con Aya de la Torre, que incluso él va a Europa, exiliado, es cierto, llega a Rusia y conoce fresquito la revolución bolchevique de Lenin, conoce mucha literatura marxista, y no así, paradójicamente, el caso de José Carlos Mariátegui, que es para los socialistas en el Perú o los marxistas-leninistas como Cerrón de Perú Libre, que yo le llamo Partido Comunista con otro nombre, o como Castillo, Pedro Castillo, que es el candidato que viene de un sector radical del sindicato de maestros de Perú, incluso con una serie de cuestionamientos por una cercanía a Sendero Luminoso. Fíjate que el Partido Comunista que maneja la lucha armada de los varios partidos comunistas acá en Perú, porque había el Partido Comunista Unidad, que era pro-moscovita, el Partido Comunista mayoría, que era maoísta, pero el Partido Comunista, por el Sendero Luminoso de Mariátegui, era de Abimael Guzmán Reynoso. Y Mariátegui no conoció la Revolución Rusa, y de un dictador de derechas en el Perú, Leguía, él sale becado, mientras que Aya de la Torre era perseguido, Mariátegui José Carlos era rentado por el gobierno para que no proteste en Lima y esté en la embajada peruana en Italia. Mire estas paradojas. Pero qué importante que surjan nuevos partidos como Partido Comunes, y que nos puedas contar en esta lista de 155 constituyentes cómo se inserta el Partido Comunes. Hablaste del Frente Amplio, pero de los troncos tradicionales de la partidocracia en América Latina, como los partidos comunistas. ¿Qué relación, cómo está Frente Amplio, Partido Comunista, el Partido Comunes, y que han dejado a la centro derecha y a la derecha prácticamente descolocada, pero también alternando con un importante grupo de independientes? Perfecto. Muy interesante el tema. Voy a responder directamente a tu pregunta, pero necesito hacer un análisis Correcto. macro de las elecciones del Perú y las elecciones de Chile. Perfecto. Solamente en un elemento, para que luego vayamos a comprender la irrupción de comunes y la irrupción de las fuerzas políticas, digamos, del campo progresista. Te interrumpo, Jean Flores, te interrumpo. Sí. Todo el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Porque el formato digital nos permite, a diferencia de esta televisión abierta que todavía existe, nos permite este tipo de discusiones y análisis, y tómate el tiempo que sea necesario. Y es más, te estamos invitando a la casa para que pueda ser quincenal, semanalmente, de acuerdo a tu agenda, podamos hacer estos estudios, porque esto es lo que necesitan las nuevas generaciones, este tipo de análisis. Para nosotros es un honor. Jean Flores, adelante con tu, digresión y los planteamientos que quieras hacer. Desde luego acepto la invitación, encantado de participar en la tribuna del país hermano del Perú una vez al mes o una vez cada 15 días. Perfecto. Démoslos por hecho.
Bien, solo quiero indicar que el artículo 31 de la Constitución Política del Perú consagra el voto obligatorio. Y eso es una experiencia que hay que analizar o que en Chile y en otros países se debería tomar, digamos. Y esto es muy importante porque con el artículo 31 del Perú, que consagra el derecho, el voto obligatorio, se genera una participación política, se amarra la participación política, es un incentivo, digamos, consagratorio de la participación política. En Chile esto no existe. Entonces, con el artículo 31 que acabo de citar de la Constitución Política del Perú, ustedes tuvieron en la elección del abril, en la elección del 11 de abril, sí. Primera vuelta del 11 de abril. 13 de abril, el 70% de participación política formal y oficial. Tuvieron un 70% de participación política. Y eso es muy bueno, esa es una alta participación política, aun cuando el voto sea obligatorio allá. Nosotros no tenemos el voto obligatorio. El sistema político chileno no tiene el voto obligatorio, por tanto, nos encontramos con una baja participación política, y en las elecciones del domingo 16 de mayo y sábado 15 de mayo, tuvimos una participación política promedio del 43-44%. Entonces, quiero sostener esto, o empiezo a responder tu pregunta con esto para comentarte que hay una baja calidad de la democracia en estos términos oficiales en Chile. Sí, y esto se va... De representatividad, digamos, ¿no? Exacto, de la participación política formal en Chile. Hay una baja intensidad, como llaman algunos politólogos y científicos sociales, digamos. Entonces, esto durante los 30 años de la transición fue descendiendo esta intensidad de la democracia, ¿sí? Por tanto, esta calidad de la democracia. Pareciera ser entonces que la práctica de la política quedó en los altos niveles de las burocracias partidistas y del sistema parlamentario formal, pero dentro de las cámaras. De todas maneras, Jean Flores, hay un dislate que ocurre, mira, si bien el voto es obligatorio en Perú, pero Alan García el año 85, por ejemplo, tuvo... Y estamos hablando, Perú el 85 llegaba casi a 15 millones de habitantes. Han pasado más de 30 años y en este momento tenemos 32 millones de habitantes. Y fíjate que Pedro Castillo... Y votan 17. Sí, y Pedro Castillo, mira, el 11 de abril Pedro Castillo ha tenido menos votos que Alan García del año 85. 3 millones y medio tuvo Alan García. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que... el problema es, si bien hay una alta participación a la hora de votar, pese a que de todas maneras hay casi un 20% entre ausentismo, voto blanco, voto viciado, sin embargo, también discutimos que más personas se sientan comprometidas a hacer una elección, a acudir a las ánforas, porque en la práctica, si disgregamos en la primera y segunda vuelta los votos, y si es que sacamos el voto nulo, blanco, viciado, resulta que quien es elegido presidente, como el caso de Toledo, de Ollantumala, resulta siendo elegido por una mínima expresión popular. Pero es interesante este tipo de dislates. Adelante con tu planteamiento, bueno, sí, participación política en Chile y el Perú, dado el voto obligatorio, en el Perú bordea el 70%, con voto obligatorio. En Chile descendió 10 puntos menos que la elección del plebiscito, alcanzando el 43-44% promedio, lo que es preocupante, por cierto, para cualquier democracia. Entonces, esto se diseñó de esta manera. Esto es herencia, digamos, del presidente Ricardo Lagos, y se promulgó o se comenzó a utilizar bajo la presidencia de Michelle Bachelet. Por tanto, Frente Amplio y Partido Comunes son expresiones políticas, como lo comentaba al principio, que surgen como respuesta a un momento histórico y político determinado, en el que los partidos políticos de la transición chilena no daban respuestas en términos del sistema político, con políticas públicas adecuadas, con participación, con transparencia, con probidad. Se desataron muchos hechos de corrupción. Chile es uno de los países más desiguales de América Latina, según estudios de la OCDE. Por tanto,
esto se grafica, digamos, en que, solo para dar una imagen gráfica, te encuentras con una ciudad muy, muy desarrollada, con condiciones de vida muy, muy desarrolladas en las comunas más acomodadas de la región metropolitana, y a 15 minutos te encuentras con tomas, con campamentos, con personas viviendo en situaciones muy precarias de vida. Entonces la desigualdad en una ciudad o en esta gran ciudad se multiplica por todo Chile. Permíteme ya. Sí. Justo ha habido ayer una quema de unos vehículos, de unas maquinarias en la comuna Schmidt y otra comuna, ¿no? O sea, estos actos se han venido dando porque es quizás una olla de presión la que ha habido, y hay algunas formas de expresión que ya algunos acusan de terrorismo dentro del propio Chile, pero debe venir de sectores pues bastante oligárquicos. Y mencionabas la corrupción como la de UDI, por ejemplo, este partido UDI, una corrupción muy grande que no se ha visto mucho en otros países, pero que quizás con tu, digamos, como tú conoces en detalle de esto, ¿cuál es ese grado de corrupción política que se ha encontrado en tu país? Sí. Las instituciones en Chile, en términos generales, carecen de toda legitimidad. Encuesta tras encuesta, medición tras medición, hay una baja confianza en las instituciones. Los partidos políticos son las instituciones que menos confianza generan a la ciudadanía. Solo quería cerrar la idea de que en Chile actualmente existen más campamentos que en los peores años de la dictadura cívico-militar. En el Chile del 2021, digamos, con toda la globalización, con todas las promesas del sistema neoliberal, existen más campamentos que en los peores años de la dictadura militar. Por tanto, esto constituye un momento de quiebre institucional, de quiebres políticos, en el que las promesas del sistema económico que se instaló en la dictadura cívico-militar no dan respuestas sobre la corrupción. Esto está demostrado, digamos, hay personas que están en la cárcel por esto, bueno, que fueron sancionados jurídicamente por esto, no es que estén en la cárcel, sino que como el sistema está corrupto, pagaron con clases de ética, pero lo que se demostró es que empresarios le pagaron a parlamentarios del partido de derecha UDI en Chile para hacer la ley de pesca. Una ley de pesca que beneficiaba con un extractivismo sin límites a las 7 familias o a las pocas empresas que existen de mega extracción, en desmedro del medio ambiente, por una parte, y de los pequeños pescadores o los pescadores de orilla y los pueblos originarios que viven de la pesca en Chile. Entonces, actos como estos han constituido una y otra vez los quiebres entre la sociedad civil y las instituciones políticas. Ahora, permíteme, Jan Flores, has indicado efectivamente el tema de corrupción. Aquí estuvo Odebrecht y sigue todavía, y es como un elefante dentro de una cristalería, ha hecho destrozo y medio, pero allá en Chile no han tenido a Odebrecht, pero tú sales y nos dices efectivamente que la corrupción se ha dado, y verdad, dices la legitimidad de las instituciones, que acá también en el país, desde la vigilancia cívica, se exige mayor legitimidad, mayor transparencia, mayor integridad. Y sí, nos ha llegado noticias acá, por ejemplo, incluso de Carabineros, que fuera de Chile tiene un gran prestigio. Ha habido cosas internas, a veces de malversación o malos manejos económicos. En fin, es un problema mundial el de la corrupción. En ese sentido, con una convención constituyente, estamos hablando, por ejemplo, de más de 155 representantes que van a estar legislando una nueva constitución. Es paritaria, es cierto, es mixta, y como nunca ha habido muchos candidatos en esta oportunidad, ¿no? Y bueno, ha habido varias elecciones, la de alcaldes, la de concejales, gobernadores, pero vamos a la convención constituyente. Hablaste del extractivismo de estas empresas transnacionales o de estas empresas megacorporaciones que tienen todo a su favor
¿cuál es el nivel? Ya nos explicaste, es verdad, las demandas sociales. Nosotros vimos desde el año pasado también las protestas, y uno de los elementos fundamentales, me corriges si es que generalizo mucho, de Partido Comunes es que tiene una fuerza feminista muy grande y una fuerza estudiantil importante. Esto ha sido fundamental para la presión social. Veíamos las imágenes en general en varios lugares de Chile, pero sobre todo en Plaza Italia, esa fuerza de mujeres, de jóvenes, y ha sido determinante para llegar a este grado de hacer una nueva constitución. Lo ha sido. No temas con generalizar en ese punto. Lo ha sido. Digamos que el sujeto político principal en Chile, en Latinoamérica y también en Europa, lo vimos en las primaveras árabes y en las manifestaciones del 8M francés, español y alemán, es el feminismo, por una parte, y son los estudiantes. Y esto es habitual, digamos, desde el siglo XX hasta ahora, desde el mayo del 68 francés hasta estos días, uno de los principales sujetos de acción política son los jóvenes y las jóvenes. Por tanto, sí, en Partido Comunes y en Frente Amplio y en las fuerzas progresistas que irrumpieron en la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente, hay mucho joven, mucha activista del feminismo y también, por cierto, muchos trabajadores y trabajadoras. Correcto. Ahora, la propuesta que tienen, es decir, ir hacia una nueva constitución, tienen un plazo de 9 meses, entiendo, prorrogables a otros 3 meses, ¿verdad? O sea, estaríamos hablando prácticamente de un año. Viene un factor externo. Algunos analistas, sobre todo de sectores de ultraderecha en América Latina, ven en esto como un plan, un huracán venezolano, como Diosdado Cabello hablaba, viene una brisita bolivariana. Hay ese factor, tú has dicho que adentro hay una situación muy difícil y que se han expresado los campamentos, la población, las mujeres, los estudiantes, pero no hay acá un factor también envolvente, ideológico, que viene de planes del Foro de Sao Paulo o de las reuniones de Puebla. Ese factor externo, ¿cómo lo analizas respecto de Chile? Sí, respecto de Chile y sobre ese tema que también se tocaba con el analista con el que conversaba hace algunas semanas, José Antonio Torres Iriarte. Y cuando se lo escuché a José, pensaba, eso se da mucho, yo entiendo que lo piense, yo entiendo que se piense eso, entiendo que se intente establecer como un gran tablero de ajedrez en este caso en particular, como la participación de agentes externos en las políticas nacionales, pero el estallido chileno, como ocurrió con el estallido colombiano, responde a la presión en que viven los ciudadanos y las ciudadanas. Ustedes tuvieron un caso casi de estallido social también con lo agrario a finales del 2020, con un plan, con un paquetazo, digamos que pro agro, pro mega empresas del agro, sí, que se confrontaba con los intereses de los campesinos y las campesinas y los trabajadores pequeños productores. Entonces, más bien diría yo que son las políticas neoliberales que asfixian a la clase trabajadora las que generan esta clase de conflictos, más que existan células políticas, ideológicas determinadas que promuevan estos estallidos. Cuando el presidente Sebastián Piñera le declaró la guerra al pueblo chileno a las 24 horas del estallido social chileno, el 18 de octubre del 2019, no solo declara la guerra al pueblo chileno, sino que además dice que aquí hay mano bolivariana, castrista, castrochavista, de Norcorea, entre otras de Irán, financiamiento iraní, con una irresponsabilidad tremenda. Entonces, se investigó eso y se descubrió que aquello que el presidente había enunciado con esa irresponsabilidad política era una mentira.
no eran tal, no habían tales agentes cubanos, ni venezolanos, ni castrochavistas, ni iraníes. Lo que había era un pueblo que se le subieron 30 pesos del transporte público, y 30 pesos del transporte público multiplicado por los 20 días laborales, por los 360 días laborales hábiles del año, complica cualquier billetera, complica cualquier intento de hacer la vida normal, digamos. No fueron 30 pesos, como decía el lema, fueron 30 años en Chile, lo fueron en Colombia, y son finalmente las políticas públicas neoliberales las que impiden la vida digna, el buen vivir. Ahora, ¿qué ha pasado en nuestros países hermanos como Chile y Perú? Aquí hemos tenido gobiernos de izquierda, pero en realidad han sido partidos como el de Toledo, que era centro izquierda, y al final terminó vestido y revestido de actitudes de derecha. Ollanta predicó en su primera candidatura, que perdió, un radicalismo mayor, pero cuando postuló la segunda vez, él blanqueó sus planteamientos, que eran más radicales, y gobernó también con privados muy potentes. Entonces hemos tenido gobiernos regionales también de izquierda, pero al final el comportamiento no ha sido tal. ¿Qué ha pasado allá con Michelle Bachelet, con Ricardo Lagos, socialistas, pero al final, caramba, venían las corporaciones muy grandes, y estas se reunían incluso en el caso de los medicamentos, concertaban algo que va contra el consumidor, hacían lo que querían? ¿Qué ha pasado? Hay una hipocresía de estos partidos que no han sido realmente consecuentes con los postulados iniciales que le dijeron al elector. Sí, hay algo llamado Consenso de Washington de 1987, 1988, por ahí, cuando ya con la caída del muro de Berlín se consagra solo una forma de entender la vida pública y la vida política. Y esto, de alguna manera, hizo que cualquier gestión política se midiese en si un gobierno tiene buenas o malas políticas públicas. Y esto terminó desencadenando, digamos que este ciclo de protestas latinoamericanas, que de alguna manera pudieran empezar con el corralito argentino del 2001, y que se han sucedido diferentes estallidos o momentos conflictivos en los países latinoamericanos, el Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay, en fin, en el que finalmente, para resumir la idea, la forma de comprender el desarrollo económico y que se promueve el desarrollo económico es muy beneficiosa, es muy útil, pero solo para un pequeño sector de la población. El sistema de chorreo, como lo caracterizó la CEPAL, el sistema de chorreo no fue tal, digamos. El sistema de chorreo que decía que si se fortalece una industria o un sector determinado, este iba a permear hacia los sectores más bajos. Y eso terminó no resultando así. Ahora terminó consagrando una enorme desigualdad. Sí, concluye nomás, te interrumpí y ya, algo más que acotar. Sí, los gobiernos, por tanto, de esa centroizquierda no fueron tales, fueron gobiernos en los que se profundizó el capitalismo en este estadio actual, el capitalismo basado en lo financiero, y en el centro de Europa, digamos, y para los países como Perú o Chile, que somos casi monoproductores, ustedes también tienen un alto nivel de exportación del cobre, son el segundo país que más exporta cobre dentro de su Producto Interno Bruto. Entonces, los países con nuestras características quedan sumidos, digamos que a la dependencia de un factor productivo sin desarrollo integral, sin desarrollo para todos los sectores de la producción. Sí, ahora, ¿hasta qué punto, por ejemplo, cuando has mencionado el tema también de los pueblos originarios que mencionaste y que van a tener representación en esta convención constituyente, el hecho de recuperar tierras históricas, el hecho de exigir el tema del respeto a la plurinacionalidad, puede ser tan tirante, y de repente ya hemos visto en Latinoamérica casos donde lógicamente los sectores militares o más económicamente más fuertes
toman otro tipo de medidas. ¿Cómo estirar tanto sin que la cuerda se rompa? Bueno, la experiencia de Nueva Zelanda es muy interesante en esa dimensión. Lo que existe en Nueva Zelanda no es una plurinacionalidad como lo tenemos en el caso cercano de Bolivia, que se declara Estado plurinacional de Bolivia, sino que lo que se consagra en Nueva Zelanda son las autonomías de las naciones que componen esos territorios. Y estas autonomías son políticas, económicas, administrativas. Por tanto, lo que se establece es una construcción de nuevas naciones dentro de un conjunto de territorios en el que, en igualdad, de manera horizontal, determinan cuál será el futuro y el destino de ese país. Es tan preocupante la situación que tenemos en Chile que pareciera que todo derecho que se intente alcanzar es una patriada, es un camino, digamos que, a ver, muy, muy de izquierda, si lo pudiese caracterizar de alguna manera. Y es porque ningún derecho se consagra en Chile. El artículo 19 de la Constitución Política Chilena lo que consagra es el acceso a la salud, a la educación, al transporte, a la vivienda. No se consagra el derecho ni el goce a estos elementos que acabo de indicar. Es decir, tienes la posibilidad de acceder a una vivienda en la medida que puedas endeudarte para ello. Tienes la posibilidad de tener buena salud en la medida de que puedas endeudarte para tener una buena salud dada por alguna clínica u hospital con altos niveles económicos. Tienes derecho a educarte bien en la medida de que puedas endeudarte en un colegio que te entregue una buena educación. ¿Se entiende, no? A eso nos ha llevado este tema de la subsidiariedad del Estado, ¿no? Y al final derechos laborales, previsión social. Hemos visto el caso de las AFP, que es una exportación de Chile, y acá en Perú un cuestionamiento tremendo a las AFP. Es decir, ahora hay mucho que recrear, innovar, corregir y reformar. Dentro de ese contexto, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación. Acá en Perú, 4 o 5 canales de televisión privados han manejado la agenda informativa y hay muchas cosas que no han querido decir o han mirado de costado. Y hoy se revela, y gracias a estas plataformas con mayor continuidad. Ese elemento de los medios de comunicación en Chile, ¿cómo lo enfocas? No tenemos derecho a la información libre ni a la comunicación democrática. Así lo puedo resumir. La comunicación y la información también es un derecho humano. Y en Chile está duopolizado por las dos grandes cadenas, digamos Copesa, que es medio la tercera y un par de radios, y el Mercurio, que tiene medios regionales por todo el país. Y digamos, es un consorcio televisivo y radial también. Entonces, la información o el cerco mediático es muy complejo de romper. Por eso es que fue una sorpresa, tomándonos con el tema de las elecciones de los convencionales constituyentes, fue una sorpresa que la lista del pueblo, que es una lista que fue sin ningún partido político, hayase alcanzado el 20% aproximadamente, 20-22% de la Asamblea Constituyente, de los representantes en la Asamblea Constituyente. Y es porque estos, digamos que delegados o representantes surgieron del estallido social, son rostros, son íconos o levantan las banderas del estallido social, y su campaña fue en medios locales, en medios comunitarios, en redes sociales, y nunca tuvieron un segundo en algún canal oficial, uno de los 4 canales oficiales, ni en algún espacio de los 2 grandes consorcios comunicacionales que te describí. Tú has mencionado lista del pueblo, entonces vendría a ser, son los dirigentes sociales más radicales y los activistas, ¿no? Y Apruebo Dignidad, que es Frente Amplio y Partido Comunista, ¿verdad? Creo que la semántica es importante, tú como comunicador lo sabes, y yo creo que en lugar de utilizar el concepto radicales, diría que son aquellos dirigentes que levantan las banderas de los movimientos sociales, principalmente del feminismo y del medioambientalismo.
hay una crítica al respecto, si bien tenemos 2 minutos, pero como vamos a comprometerte, y Henry Agüero, que está en nuestra producción, nos va a ayudar para, de acuerdo a tu agenda, estar la próxima semana, y de repente ya lo convocamos a José Antonio Torres Iriarte, que es catedrático universitario, abogado constitucionalista y analista político, para hacer una mesa tripartita con José Antonio. Sería perfecto. ¿Ya? Sería perfecto. Te dejo esta pregunta. Estos activistas, la crítica que viene es el financiamiento de afuera, de la Open Society, de Soros, o de los brazos que maneja Soros. ¿Cómo lo ves? Brevemente, en un par de minutos. La lista del pueblo, o los candidatos de la lista del pueblo, esto está documentado. Las donaciones que vendrían de fuera para hacer ese activismo y para no llamarlo radicalismo, ¿no? Sí. El promedio, la conversión de pesos, lo puedo hacer en dólares. La lista del pueblo, como promedio de financiamiento, tiene $150. Es increíble, es de Ripley, como decimos, es algo, solo $150 de financiamiento. Que fue sin los partidos políticos, no tienen, y esto está en CERVEL, digamos, en el Servicio Electoral chileno. Ajá, ya. Por transparencia, tú puedes ver quiénes financiaron las campañas políticas. Y claro, los partidos políticos tradicionales, como es esta información transparente y oficial, tú puedes ver que empresarios de la exportación de los bosques, de los mares, de las mineras, financiaron los partidos políticos tradicionales. Ajá. E increíblemente los representantes de la lista del pueblo tienen financistas también, pero vecinos, ciudadanos, y sus aportes en dólares lo pueden ver, son promedio $10, $20, como para que se establezca este tema de que los medios oficiales, que no dieron un segundo de propaganda, ni radial, ni mediática, ni nada de aquello, no vieron venir a estas candidaturas de la lista del pueblo porque las invisibilizaron. Por tanto, sus estrategias de campaña fueron, primero, ser activistas, reconocidos líderes sociales, y mucha red, Facebook, Twitter, Instagram. Bien, Jan Flores, nos ha ganado el tiempo, entonces vamos a coordinar para seguir. Esperamos que compartan este contenido a nuestros seguidores, porque esto es un análisis puro, es lo que necesitamos. Desentrañar todo, revelar todo. Te agradezco desde Lima, un abrazo para ti, para tu familia, para todos, y estaremos en contacto próximamente. Ha sido Jan Flores. Muchas gracias, Rafael. Desde Santiago de Chile, gracias a ti, y hay muchos temas que tocar, hay mucho pan que rebanar, hay mucha tela que cortar, y estaremos con Jan Flores próximamente en Más Allá de la Noticia. Hasta la próxima, buen fin de semana allá en Santiago. Hasta la próxima, y ha sido un agrado estar en este medio de comunicación.